Los capítulos 14 y 15 dentro de las leyes de Tefilá, del rezo, son los capítulos que expresan las leyes de la bendición de los Koyanim. Esto en el texto original es Nesias Kapaim, elevar las palmas de las manos, porque como vamos a estudiar, los sacerdotes elevaban sus palmas, etcétera, para bendecir a la gente. Y de aquí en adelante vamos a llamar a esta gente Koyanim directamente, porque la palabra sacerdote se puede confundir con otras cosas que no tienen nada que ver. Los Koyanim son los descendientes de Aaron a Kohen. El hermano de Moishe fue el primer Kohen, elegido como el primer sacerdote del pueblo de Israel, y de ahí en adelante toda su familia tienen diferentes mitzvot, diferentes preceptos. Estos dos capítulos 14 y 15 de las leyes de Tefilá expresan el precepto de que los Koyanim bendigan a la gente. Capítulo 14, ley 1. En el rezo de la mañana, en los rezos adicionales de Musaf y en el rezo de Neila, los rezos en los días de ayuno, cuando ya hacia la tarde se estaba cerrando el día, los Koyanim literalmente elevan sus palmas, pero se refiere a bendicen a la gente. Pero en Minja, en el rezo de la tarde, no hay bendición de los Koyanim, porque en el rezo de la tarde, a ese horario, ya comieron todas las personas y quizás bebieron los Koyanim vino, y un borracho tiene prohibido bendecir a la gente. E incluso en el día de ayuno, a pesar de que no hay comida y no puede estar borracho porque estuvo ayunando, no se dice la bendición de los Koyanim en el resto de la tarde. Esto es un decreto que, así como no se dice en los días comunes a la tarde la bendición de los Koyanim, tampoco se dice en los días de ayuno. 2. ¿En qué caso decimos que en el resto de la tarde no se dice Pirjas Koyanim, la bendición de los sacerdotes de los Koyanim, en los ayunos en los cuales se reza Minja, el rezo de la tarde, y Neila, es decir, el quinto rezo del día que cierra al día, como por ejemplo el día de ayuno de Yom Kippur, del día de perdón, o un ayuno comunal que los rabinos, los sabios decretaron para que la gente haga teshuvá, porque no llueve, porque tenemos alguna dificultad, hay una plaga o lo que sea. Pero en los ayunos que no tienen Neila, que no tienen este quinto rezo, por ejemplo, Tisha B'Av, el 9 de Av, o el 17 de Tammuz, por cuanto la tefilá de Minja, de la tarde de esos días, es una tefilá, un rezo que se hace bien cerca de la puesta del sol, entonces parece como si fuese Neila, a pesar de que no es el quinto rezo, es el cuarto rezo, es Minja, pero aún así parece como si fuese el quinto rezo, y por lo tanto tiene en ese rezo bendición de los Koyanim. Y un Kohen que transgredió y bendijo a la gente. La traducción literal de lo que dice es Allah le dujan, es se elevó a la plataforma de bendición, que vamos a explicar más adelante, por eso no lo traduje así. Pero un Kohen que transgredió, e igualmente en un día que no correspondía bendecir, bendijo a la gente en el rezo de la tarde, por ejemplo, de Yom Kippur, del día de perdón, por cuanto es sabido que no hay borrachera, porque no se puede comer en el día de Yom Kippur, entonces puede bendecir a la gente y no lo bajamos de ahí, porque estamos preocupados de que quizá la gente va a decir, lo bajaron no porque es Yom Kippur, porque es un día de perdón, sino que lo bajaron porque es un Kohen inválido, entonces no corresponde que bendiga a la gente. 3. ¿Cómo es la bendición de los Koyanim? Traducción literal, en los límites. Gvulin, Gvul significa límite, Gvulin significa toda la tierra de Israel. Es decir, no en el templo, como el Rambam va a explicar más adelante, sino en toda la tierra, el resto de la tierra de Israel. En el momento en que llegó el enviado de la congregación, el Sheliach Tzibur, a la bendición que tiene que ver con el servicio, que le pedimos a Dios que retorne el servicio de los Koyanim, los Levim, los Israelim en el Beit HaMikdash, en el templo. Cuando el enviado de la congregación dice Retzei, que Dios aprecie nuestro servicio, todos los Koyanim se levantan en la sinagoga, se retiran de su lugar y van y se elevan al Dujan. Dujan significa una plataforma más elevada. Esto representa una plataforma que había en el Beis Hamikdash, en el templo, que tenía unos 50-60 centímetros de alto. Eso no quiere decir que las sinagogas tienen la misma altura, ni la misma forma, ni nada por el estilo. Simplemente se lo llama de la misma manera, una plataforma elevada, y se paran ahí con sus rostros hacia el este, o sea, hacia el lugar donde está guardada la Torá, y sus espaldas frente hacia la gente, y sus dedos están como doblados dentro de sus palmas, hasta que complete el enviado de la congregación la bendición de agradecimiento a Dios. Y ahí los Koyanim se dan vuelta con sus rostros frente a la gente, extienden sus dedos y elevan sus manos a la misma altura que sus hombros. Y comienzan. Yevarejejo, que te bendiga Dios. Esta bendición está en Parshas Nasoy. En la práctica, en la teoría está mencionada en Parshas Shmini y en Parshas Nasoy. Pero el texto de la bendición está en Parshas Nasoy. Que te bendiga Dios. Y así comienza la bendición.
Y el enviado de la congregación lee palabra por palabra para que los koyanim respondan y repitan palabra por palabra, por cuanto está escrito justamente en Parashat Noso, Omor Lahem, tiene que ser a través de decirle, o sea que alguien dicta a los koyanim, el enviado de la congregación, y los koyanim repiten. Y cuando completan el primer versículo, toda la gente responde amén. Y el enviado de la congregación vuelve a dictar el segundo versículo, palabra por palabra, y ellos responden, los koyanim, hasta que completan el segundo versículo y toda la gente responde amén, y lo mismo ocurre con el tercer versículo. 4. Cuando completan los koyanim los 3 versículos, comienza el enviado de la congregación la última bendición de la tefilá, que es Sim Shalom, que Dios imponga paz sobre todos nosotros. Y los koyanim se dan vuelta hacia la parte santa de la sinagoga, estaban parados mirando a la gente. Ahora se vuelven a dar vuelta, como estaban al comienzo, hacia donde está la toira, y vuelven a poner sus dedos en la posición natural, y se levantan ahí en el Dujan, o sea, se quedan parados en esa plataforma, hasta que termine la bendición de parte del enviado de la congregación y vuelven a sus lugares. 5. Quien dicta no tiene permitido llamar a los koyanim con sus nombres, o sea, koyanim, él grita en la sinagoga para que los koyanim vengan y se acerquen, no puede hacer esto hasta que termine la gente de decir amén, la congregación de decir amén a la brajá, a la bendición anterior. Y los koyanim no tienen permitido comenzar una bendición hasta que termine las palabras de quien les dicta. Y la congregación no tiene permitido responder amén hasta que termine la bendición de boca de los koyanim. Y los koyanim no tienen permitido empezar la próxima bendición hasta que termine amén de boca de la congregación. Y el enviado de la congregación no tiene permitido responder amén tras la bendición de los sacerdotes, como el resto de la gente, de los koyanim. No vaya a ser que se confunda y no sepa qué bendición tiene que dictarles, si el segundo versículo o el tercer versículo. 6. Los koyanim no tienen permitido dar vuelta sus rostros hacia la toira desde la gente, o sea, terminaron de bendecir, no se pueden dar vuelta como estaban desde el comienzo hasta que comience el enviado de la congregación la última bendición de la tefilá, que es Sim Shalom, que Dios imponga paz sobre nosotros. Y los koyanim no tienen permitido irse de sus lugares hasta que termine el enviado de la congregación esta bendición que dice Sim Shalom, que Dios imponga paz sobre nosotros. Y no tienen permitido los koyanim volver a poner sus dedos en forma natural hasta que se den vuelta de la congregación. Mientras están mirando la congregación tienen que tener sus dedos en una posición. Cuando se dan vuelta los pueden poner en forma natural. Y de los decretos de Rabban Yochanan ben Zakkai, que entre paréntesis Rabban Yochanan ben Zakkai fue el líder del pueblo de Israel que vivió la destrucción del segundo templo e instituyó muchísimas cosas para que recordemos a este segundo templo y no nos olvidemos de cómo era la práctica del judaísmo, etc. en la época del templo. Él instituyó que los koyanim no deben subir a esta plataforma que llamamos Dujan para bendecir a la gente con sus zapatos, sino que tienen que estar descalzos. La idea detrás de este decreto es que si a algún kohen se le desata el zapato y se agacha para atarse el zapato, la gente va a decir, mira, no bendice porque es un kohen inválido, no es kohen. 7. Cuando los koyanim bendicen a la gente, no deben observar a las personas a quienes están bendiciendo. No vaya a ser que ellos dejen de prestar atención y dejen de concentrarse en la bendición que están diciendo, sino que sus ojos tienen que estar hacia la tierra como quien está de pie en tefilá. Y ninguna persona tiene permiso de observar en el rostro de los koyanim en el momento que ellos están bendiciendo a la gente, para que tampoco deje de prestar atención, se va a concentrar en el rostro de la persona y no en la bendición que están diciendo, sino que todas las personas tienen la intención de escuchar la bendición y tienen la intención, enfocan sus rostros frente al rostro de los koyanim y no observan en el rostro de ellos. 8. Si había un kohen solo que está bendiciendo, o sea, es el único que hay en la sinagoga y está bendiciendo a la gente, comienza a bendecir él solo. No se lo llama koyanim, no se lo llama junto con el resto de la gente porque hay uno solo. Y el enviado de la congregación es el que le dicta palabra por palabra, como ya explicamos. Si había 2 o más, no empiezan a bendecir a la gente hasta que el enviado de la congregación los llame y les diga, koyanim, sacerdotes, vengan a bendecir. Y ellos responden, llevar el jejó con la primera bendición, que Dios bendiga, etc. Y él les dicta a ellos, a estos 2 o 3 o más koyanim, palabra por palabra, en el mismo orden en que explicamos. 9.
¿Cómo es la bendición de los Koyanim en el templo, en el Beis Hamikdash? Los Koyanim subían a este lugar que se llamaba Dujan, justamente como expliqué anteriormente, después de que terminaban los Koyanim todo el trabajo de la ofrenda de la mañana de todos los días. Y elevaban sus manos por encima de sus cabezas. Anteriormente dijimos que hasta el hombro, pero en el Beis Hamikdash, en el templo, por encima de las cabezas, porque la Shechina, la presencia de Dios, estaba entre los dedos de los Koyanim, entonces correspondía elevarlos por encima de la cabeza. Y sus dedos están extendidos, excepto el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, el más elevado de todos, que no eleva sus manos por encima del tzitz. Aquí no es el lugar para explicar todo el detalle. El tzitz era una especie de plaqueta de oro que tenía el sumo sacerdote, el Kohen Gadol, en la frente. Ese tzitz tenía el nombre de Dios. El Rambam lo va a explicar en las leyes de Beis Hamikdash, del templo, ahora en ese momento. Pero por cuanto estaba el nombre de Dios ahí, no correspondía que el sumo sacerdote eleve sus manos por encima de esta ropa, por así decir, entre comillas, esta plaqueta que llevaba en la frente. Una persona les leía, les dictaba palabra por palabra, así como hacen en el resto de la tierra de Israel, hasta que completen los 3 versículos. Y la gente no responde tras cada versículo, como hacen en el resto de la tierra de Israel, sino que en el Beis Hamikdash, en el templo, es como una sola bendición. Los 3 versículos son toda una sola bendición. Y cuando terminan, toda la gente responde: bendito es Dios, el Señor de Israel. O sea, 2 veces. Baruch Hashem Elohim. Bendito es Dios, el Señor de Israel, desde este mundo hasta el otro mundo, o sea, por siempre. 10. Y dice el nombre, los Koyanim decían el nombre de Dios, tal y cual se escribe. Y es el nombre que se expresa con una yud, una hey, una vav y una hey, conocido como el tetragramaton. Se decía literalmente ese nombre en el Beis Hamikdash. Hoy en día no sabemos cómo pronunciarlo, pero en el momento en que se decía con los Koyanim en el Beis Hamikdash, en el templo, sabían cómo pronunciarlo. Y este es el nombre claro y revelado de Dios en todo lugar. Y en el resto de la tierra de Israel decían ese mismo nombre de Dios, pero con su adjetivo, Aleph Dalet, o sea que Dios es mi Señor. Porque no se puede mencionar el nombre de Hashem tal y cual se escribe, el nombre de Dios tal y cual se escribe, excepto en el templo solamente. Y desde que se murió Shimon HaTzadik vivió aproximadamente unos 250 años antes de la destrucción del segundo templo. Desde que se murió Shimon HaTzadik, los Koyanim interrumpieron de bendecir a la gente con el nombre claro y revelado de Dios, incluso en el Beit HaMikdash, incluso en el templo, para que nadie lo aprenda, una persona que no es importante y que no es adecuada, aprenda ese nombre y lo utilice para alguna otra cosa. Y los primeros sabios no le enseñaban este nombre a sus estudiantes y a sus hijos adecuados, apropiados, excepto una vez cada 7 años. Y todo esto es para rendir honor y grandeza al nombre honorable y temible de Dios. 11. La bendición de los Koyanim no se dice en todo lugar, o sea, tanto en el Beis Hamikdash, en el templo, como fuera del Beis Hamikdash, fuera del templo, excepto en Lashon Kodesh, en la lengua santa. Por cuanto está escrito: así bendecirán a los hijos de Israel. Así estudiaron nuestros sabios por tradición desde Moishe Rabbeinu, la paz sea sobre él. Así bendecirás de pie. Así bendecirán, de pie. Así bendecirán elevando las manos. Así bendecirán con la lengua santa. Así bendecirán rostro a rostro, cara a cara. Así bendecirán en voz alta. Así bendecirán con el nombre claro y revelado de Dios, siempre y cuando sea en el templo, como ya explicamos. 12. Los Koyanim no tienen permitido en todo lugar agregar una bendición a estos 3 versículos, como por ejemplo decir: Dios, el Señor de nuestros padres, que agregue a ustedes 1000 veces más, o este tipo de cuestiones. Y tampoco lo pueden hacer ni en voz alta ni en voz baja, por cuanto está escrito: no agreguen a esto. En el momento en que cada Kohen sube a esta plataforma que se llama Dujan, cuando se levanta para subir, o sea, cuando se retira de su lugar para subir a esta plataforma, dice: que sea la voluntad frente a ti, Dios, nuestro Señor, que sea esta bendición que nos mandaste a bendecir a tu pueblo Israel, una bendición plena, y que no haya ninguna falla, o sea, de concentración ni nada por el estilo, ni ningún pecado, ni ahora, ni nunca. Y antes de que retorne su rostro para bendecir a la gente, no nos olvidemos que estaba mirando hacia el este, hacia donde estaba la Torá, después se daba vuelta para bendecir a la gente. Antes de darse vuelta para bendecir a la gente, dice la siguiente bendición: bendito eres tú, Dios, nuestro Señor, Rey del mundo, que nos santificaste con la santidad de Aarón y nos mandaste a bendecir al pueblo de Israel con amor. Y después da vuelta su rostro hacia la congregación y empieza a bendecirlos.
Y cuando da vuelta su rostro de vuelta para atrás de la congregación hacia, digamos, el este, el Sefer Torah, el libro de la Torá, después de que terminó de decir su bendición, dice, y si no hicimos lo que nos decretaste sobre nosotros, le dice a Dios, por así decir, hace con nosotros lo que prometiste. Observa desde tu santa morada, desde los cielos, y bendice a tu pueblo, a Israel. 13. Cuando dan vuelta los Koyanim sus rostros hacia la congregación para bendecirlos, y cuando dan vuelta su rostro de la congregación después de bendecirlos, no deben darlo vuelta excepto del lado derecho, en todo lugar, y también todas las veces que una persona gira, no debe ser sino a través de la derecha, del lado derecho. 14. En el templo bendicen la bendición de los Koyanim una vez por día, después de la ofrenda de la mañana. Vienen y se paran sobre los escalones del Ulam. El Ulam era, esto también lo explica el Rambam en otro lugar, en las leyes de cómo era construido el Beit HaMikdash, el templo. El Ulam era un cuarto enorme que estaba antes del lugar más santo del templo. Tenía unos escalones el Ulam. Entonces los Koyanim se paran en los escalones del Ulam, este gran palacio, por así decir, y bendicen, así como explicamos. Pero en el resto de la tierra de Israel, bendicen esta bendición después de la tefilá, excepto en Minja, excepto la plegaria de la tarde, como explicamos. En todo lugar se esfuerzan de que aquel que dicta sea un Israel, o sea, no sea ni Cohen ni Levi, sino que sea un Israel, como está escrito, decirle a ellos. Se entiende entonces que quien los dicta no es parte de ellos.